Hola, hola, Cris, hola, hola, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy súper contento de estar por acá con todos ustedes, estoy súper feliz realmente por tener este espacio acá en el que vamos a compartir un ratito, ¿no? Y en el que vamos a compartir un par de conceptos que realmente estoy seguro que los puede ayudar a muchos de ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan en evento, no? Yo vi una historia por ahí que decía que a las 10 de la mañana empezaban. ¿Y qué son? Las 7. Desde las 10 estamos acá. Están desde las 10. Wow, bueno, entonces vamos con las últimas 5 horas de evento. Mentira, mentira. No sé si soy el último ponente, creo que sí, Sí, pero sí, bueno, sí. igual vamos a meterle con todo, ¿no? Y realmente vamos a intentar. Qué lindo salón, por cierto, ¿no? Qué lindo salón consiguieron los líderes. Felicidades, chicos. Qué espectacular salón. Porque una cosa es un salón donde uno tenga para anotar y donde uno tenga realmente para estudiar, y otra cosa es una silla, ¿no? Y obviamente siempre es más barato conseguir un salón con una silla, con sillas y que ahí la gente se la juegue, pero espectacular que tengan para escribir y todo eso, que tengan para aprender, ¿no? Pero bueno, creo que la mayoría me conocen. Tengo ya casi 10 años en este mundo de las inversiones, ya casi una década. Estoy súper contento porque realmente ha sido un camino espectacular, ha sido una carrera espectacular hasta el día de hoy. Para los que no me conocen, voy a contar un poquito mi historia antes de iniciar con la capacitación. Yo inicié en este mundo con 16 años, ¿no? Yo inicié en este mundo con 16 años, en el mundo de las inversiones. eh, Realmente, bueno, yo siempre he sido una persona muy independiente, siempre, siempre, siempre muy, muy independiente. Y yo con 16 años estaba haciendo planes de cómo ya iba a empezar a ganar dinero, porque yo salí de estudiar de la secundaria, ¿no? Y yo ya quería saber alguna forma de hacer dinero, yo ya quería salir adelante. Nunca se me ocurrió, ¿no? Conseguir un empleo. Y cuando vi el tema de las inversiones dije, bueno, listo, ya voy a seguir estudiando mientras me dedico a esto al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo agarro a los 16 años, empiezo a estudiar en el mundo de las inversiones. En ese momento no existían eventos en Latinoamérica que te hablaran de inversiones, seminarios educativos, congresos, charlas, presentaciones, empresas. No existía nadie que te quisiera enseñar de inversiones en 2016. Y yo me acuerdo que empiezo aprendiendo con unos cursitos en inglés. Empiezo aprendiendo con unos videos literalmente hechos en Paint, por gente que yo creo que realmente nunca había visto una gráfica en su vida. Para que ustedes tengan una idea, chicos, yo inicié pagando un curso muy caro, ¿ok? Muy caro. Yo tenía que pagar como alrededor de 300,000, no, como 400,000 pesos chilenos al mes pagaba, ¿no? Pagaba una inscripción como de $1,000, y después 400,000 pesos chilenos al mes, o digamos $400 al mes pagaba yo mes tras mes, ¿no? Yo tenía un ahorro, yo tenía un ahorro que se me acabó en 4 meses de pagar la academia. Eh, pero resulta que yo empecé los 2 primeros meses, no entendí nada, no entendí absolutamente nada, ¿no? ¿Conocen MetaTrader 4, no? Todos saben qué es MetaTrader 4. Bueno, yo duré 4 o 3 meses en aprender a utilizar MetaTrader 4, ¿ok? Para que ustedes tengan una idea, yo agarré y yo iba pagando mes tras mes, ¿no? Y yo agarré y el cuarto mes, yo le dije al vendedor del curso, ¿sabes qué? No voy a volver a pagar el curso, porque llevo 3 meses y no sé utilizar MetaTrader 4. Y él me dijo, Diego, si yo te aseguro que para el final de tu cuarto mes tú vas a tener cuenta de MetaTrader 4 y vas a tener la cuenta creada en el broker, tú seguirías acá aprendiendo con nosotros. Y yo le dije, sí, ¿no? Tremendo cierre me hizo. Y le seguí pagando. Y le seguí pagando. Y la mitad, porque sabía utilizar MetaTrader 4, pero no sabía cómo hacer la cuenta del broker, ¿no? De hecho, ni podía, porque era menor de edad. En ese momento tenía 16 años, ni podía. Pero bueno, en ese momento a esos tipos que los mando al carajo, a esos gringos, me voy a aprender a otro lado.
pago otro curso, ya en ese momento yo me estaba planteando la idea de tengo que hacer algo más, ¿no? Para poder seguir aprendiendo. Pero empezó a suceder algo que fue que empezó 2017, 2018, y en ese momento yo ya voy entendiendo algunos conceptos de trading como soportes y resistencias. Yo ya voy aprendiendo, por ejemplo, pongo mis primeras operaciones en Bitcoin, compro mis primeros Ethereums, invierto en XRP cuando eran como 27 ceros a la derecha, era 0.00000000, y me empiezo a meter en ese mundo de las inversiones. Y bueno, ustedes saben, aquí hay una frase en Costa Rica que dicen que hay gente que vino al mundo con estrella y otros que vinieron estrellados, ¿no? Yo en ese momento me sentía con la estrella aquí arriba mía, me sentía con la estrella, me sentía un crack, me sentía una persona extremadamente inteligente y me empezó a ir muy bien a finales de 2016, muy bien, entra 2017, yo me matriculo en la universidad, empiezo mi carrera universitaria y al mismo tiempo voy llevando todo el tema del trading. En ese momento yo dije, han pasado 4 meses de 2017 y a mí me había ido súper bien. Tipo, súper bien me había ido. Tipo, yo era el terror de los brokers. Me explico. Los años de 2017 yo era el terror de los brokers porque con haber aprendido soportes y resistencias, yo tenía una frase que era que cada vez que Bitcoin llegaba a un soporte, compra, ¿no? Compra. Y le metía toda la cuenta. Entonces, $100, Bitcoin llegaba a un soporte, toda la cuenta. Inclusive, me acuerdo que una vez me acuerdo que estaba dormido, estaba estudiando para los parciales de la universidad y me acuerdo que se me había cerrado una operación en compra en Bitcoin y yo dije, qué mal que le puse TP, porque lo hubiera dejado correr. Y entonces me acuerdo así porque fue algo que fue en milisegundos, abrí, cerré los ojos y nada más, no sé ni cuánto arriesgué y le metí compra a Bitcoin, ¿no? O sea, dije, qué mal, me sacó en TP, lo hubiera dejado corriendo, pero bueno, no importa, meto otra compra y listo, sigo durmiendo, ¿no? Y esa también se fue a TP y me acuerdo que en algún momento llegué a encadenar 3, 4 meses para allá, junio, julio de 2017, que todo había ido espectacularmente bien, increíblemente bien, y en ese momento fue cuando me pasó lo peor que me pudo pasar, realmente, fue cuando me pasó lo peor que me pude pasar. Me creí que sabía todo, me creí que ya con 6 meses, un año de experiencia haciendo trading, yo ya era Warren Buffett, yo ya era el mejor trader del mundo, yo ya era el mejor inversionista del mundo. Yo en ese momento le estaba sacando el trading 1,000, 1,500, $2,000 al mes en ganancia fácil, esos 2, 3, 4 meses, le estaba ganando más o menos algo así al mercado y creí que iba a ser para toda la vida. Creí que realmente iba a ser algo sencillo, entonces yo ya me veía como una persona que estaba a punto de cumplir 17, 18 años y ya estaba ganando 2,000, algo así dólares al mes, ¿no? 2 millones de pesos, digamos, al mes. Y yo siempre he sido un muy buen vendedor, ¿no? Yo siempre he sido un muy buen vendedor. Y yo me acuerdo que yo agarré y yo le mostré todo esto a toda mi familia. Yo les mostraba mis resultados y yo les decía, mira, me ha ido espectacular. Y entonces yo no sé por qué, yo no sé por qué, pero mis tíos, mis familiares, muchos confiaron en mí y me propusieron darme dinero. Me dijeron, ¿sabes qué? Toma, te doy dinero. Yo no sé cómo yo en algún momento llegué a tener, no tenía ni 18 años y tenía en la cuenta del broker de mi mamá $30,000 de dinero que me habían dado personas, ¿no? Cuando yo veo eso, yo dije, pucha, si antes con mi cuenta de $2,000, $1,000, todos los meses la multiplicaba por 2 y le ganaba $2,000, y yo decía, bueno, ahora con una cuenta de 30,000, todos los meses la duplico, o sea que voy a empezar a ganar $30,000 al mes, y yo me puse a hacer cálculos, ¿no? El presidente de Costa Rica gana $20,000 al mes. Bueno, yo con 17 años gano 30,000 ya. Hacía los cálculos. El presidente del Banco Nacional, ese gana $40,000. Bueno, listo. No retiro un mes y ya alcanzo, ya gano más que el presidente del Banco de Costa Rica, ¿no? Del Banco Nacional de Costa Rica. Y yo me hacía todas las historias en mi mente y yo dije, ¿cómo yo voy a ser una persona tan cool y tan elegante y no voy a tener un carro?
¿sabes qué? Me voy a comprar un carro, decía yo. Y entonces agarro y yo le digo a mi mamá, mami, yo ya estoy ganando esto, me quiero comprar un carro, pero ocupo que alguien ponga su nombre. Me explico, que alguien se ponga como garantía frente al banco. Y entonces voy, saco un carro, $25,000, yo sé lo que es. Una semana después de cumplir los 18 años, sacar un carro nuevo de agencia, quitarle los plásticos, tener un carro ya de $25,000, me quedé con una cuota como de $600 al mes. Y ahí empezó una historia de terror que me acuerdo que esos $30,000 me duraron como 4 meses. Los perdí absolutamente todos. Me quedé sin ninguna fuente de ingreso. Me quedé con una cuota mensual de $600 en un carro. Y además de eso, me quedé con una deuda que le tenía que pagar a mi familia de alguna forma, ¿no? Entonces yo me veía así, me di cuenta de algo. El primer año que gané por suerte. Solo con saber soportes y resistencias y darle al botón de compra no es suficiente para ganar en los mercados. Por allá te venden que es muy fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Yo siempre les digo, yo no sé si ustedes saben, a Albert Einstein una vez le preguntaban que si él invertía, que si él, no en Bitcoin, obvio, porque no existía, pero le preguntaron que si él invertía en la bolsa de valores. A Einstein, ¿no? Una de las personas más inteligentes de la historia, o nosotros lo vemos así desde nuestro mundo occidental, ¿no? Y le preguntaron, señor Albert, ¿usted le gusta el trading? ¿Usted invierte en la bolsa? Y él dijo, yo puedo medir y calcular la trayectoria de los cuerpos celestes. Él dijo, yo puedo hacer fórmula para calcular cómo se mueve la luna, el sol, Júpiter y las estrellas, pero yo nunca podré entender la estupidez humana, refiriéndose a que cuando tú inviertes en los mercados, tú simplemente lo que estás haciendo es participar en un mercado monetario con otras personas. Entonces él decía, yo puedo medir la trayectoria de los cuerpos celestes, pero yo nunca podré medir y ni entender la estupidez humana, dando a entender que él le parecía que la bolsa era algo muy difícil, porque para usted operar en bolsa tenía que entender la estupidez humana, ¿no? Yo me di cuenta de eso a los 18 años, después de haber tenido un año de éxito. Por eso cuando las personas me dicen, Diego, empecé a hacer trading el mes pasado y ya perdí $500, yo le digo, qué bendición, qué lindo, ojalá eso me hubiera pasado a mí, por Dios. Ojalá eso me hubiera pasado a mí, ojalá yo hubiera empezado y hubiera perdido plata cuando empecé en el mundo de las inversiones, porque así me hubiera dado cuenta que yo no sabía nada. Así me hubiera dado cuenta que si perdí mi dinero es porque yo no sabía nada. A mí me pasó lo contrario, que es mucho peor. Empecé, gané, me faltó muchísima humildad, creí que iba a ser algo para toda la vida, creí que iba a ser la cosa más fácil y sencilla del mundo. Creí que con comprar cada vez que llegaba un soporte era suficiente para ganar $30,000 al mes en esto. Y me vi con la cruda situación de que a los 18 años le debía $30,000 a mi familia y tenía $25,000 en deudas en un carro que no sabía cómo carajos iba a pagar mes tras mes, ¿no? Me acuerdo a finales de 2018 yo ir a la universidad y yo ver a toda la gente en la universidad pararme al frente de mi salón y yo decir, ¿cuándo carajos me metí en esta cochinada del trading? ¿Cuándo me metí en esta porquería del trading? ¿Por qué no pude ser un joven normal como todos esos? Yo veía el salón y yo decía, ninguno de esos anda inventando que quiere aprender a invertir, que quiere ser inversionista o que quiere ser trader. No, ellos son personas normales que van a sacar su carrera y van a tener un buen empleo, ¿no? Eso es lo que yo pensaba en ese momento y eso es lo que yo veía y yo simplemente me repetía a mis adentros, ¿por qué no pude ser una persona normal? ¿Cuándo carajos me metí en esto, no? Y bueno, obviamente tenía que empezar a pagar cosas, tenía que empezar a pagar el carro, si no me lo iban a quitar, si no iban a tachar a mi mamá y eso era algo que yo no podía permitir que pasara de ninguna forma. Aquí como en Chile el crédito es súper importante, necesitas crédito sí o sí, y entonces yo tenía que hacer todo lo posible para pagar todo lo que tenía que pagar al mes. Además, las personas que me habían dado dinero me estaban exigiendo que yo les pagara un rendimiento mensual. Entonces yo dije, ¿en qué carajos me estoy metiendo? Yo tenía 18 años y tenía gastos de $1,200 al mes y tenía que ver cómo me la solventaba, ¿no? Y entonces ahí no tuve la oportunidad, ahí tuve que agarrar un empleo, tuve que trabajar en un call center, ¿no? No sé si son famosos
allá en Chile. Aquí en Costa Rica es muy normal jóvenes trabajando en call centers. Bueno, yo era uno de ellos que llamaba a gringos y les vendía tarjetas de crédito y ahí aprendí de hecho mucho a vender, ¿no? Además de eso, me metí en una red de mercadeo en ese momento, hice una organización como de 100, 200 personas, logré, gracias a entre el empleo y el call center, logré sobrevivir. En 2019, acercándonos a la pandemia, yo nunca dejé el mundo del trading, nunca. Por más de que yo iba a la universidad, tenía un empleo, hacía una red de mercadeo y además de eso tenía, bueno, no tenía mi vida, ¿no? Pero no tenía vida, pero y además de eso estaba aprendiendo trading, ¿no? Porque sí, sinceramente era por un tema que yo decía, ya he invertido tanto tiempo, ya he estado tanto acá, no puedo simplemente dejarlo, ¿no? Porque en el momento en el que tú dejas esto, entonces todo lo que invertiste ya no valió la pena, ¿no? Ya de nada me sirve, literalmente. En el momento en el que yo dejaba esto, ya no servía para absolutamente nada, todo el esfuerzo que yo había dado, ¿no? Entonces yo nunca paré, yo seguí. Diego, ¿tenías plata para operar? No, no tenía nada de plata para operar, pero yo seguía estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. En ese momento hice de todo, hice binarias, hice todo lo que usted se pueda imaginar a nivel de trading, ¿no? Y en 2020, a inicios, la vida nos empieza a sonreír un poco, ¿no? Después del COVID o en medio del COVID, las criptos empiezan a subir. Yo había invertido en criptos, yo había estudiado de criptos y literalmente las criptos fueron las que me permitieron salir de esa situación tan fea en la que yo estaba. Las criptos empiezan a subir. Bitcoin de un día para otro pasa de un día para otro no, pero de un mes para otro pasa de $3,000 a $30,000. Literalmente era diciembre de 2020, me acuerdo como si fuera hoy. Bitcoin había pasado en nada de $3,000 a $30,000, $40,000, era algo histórico. Ripple había subido un torrocientos por ciento. Ethereum fue impresionante. Yo llegué a comprar Ethereum en $80. En ese momento, si no me equivoco, Ethereum estaba por 1,300, 1,400. Yo había comprado en $80. De hecho, yo estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque yo en algún momento, cuando Ethereum valía $80, $90, llegué a tener como 35 Ethereums, que en ese momento no eran ni $1,000. Y yo me acuerdo que yo me los había gastado en boludeces, en tonterías, y me quedaban bastantes, pero yo dije, pucha, era comprarlos y no hacer nada, ¿no? Y si hubiera hecho eso, en ese justo momento, en 2020, me hubiera alcanzado para pagar todas mis deudas y pues estar un poco más tranquilo, ¿no? Y tener más tiempo y no estar en esa situación que uno se siente así, ¿no? No sé si alguien aquí tiene deudas, pero hay veces que yo me sentía que yo veía y que yo decía, no, no hay forma, ¿no? No hay forma, no hay forma, con lo que gano apenas me alcanza para pagar las cuotas, nunca voy a poder pagar el principal, y yo me sentía así con mis deudas, ¿no? Me sentía completamente así. Gracias a Dios en Costa Rica hay universidad pública y yo estaba en una muy buena universidad y no pagaba nada, ¿no? Yo sé que allá en Chile el tema universitario es bien complejo porque he hablado con un montón de chilenos que me dicen que tienen deuda estudiantil y que la tienen que pagar a largo plazo, ¿no? Pero bueno, también Chile es uno de los países más estudiados de Latinoamérica, ¿no? Yo literalmente siento que voy a Chile y todo el mundo me dice que es ingeniero civil. Cuando yo le pregunto a Chile a alguien, ¿qué estudiaste? No, no, yo le digo, no me digas ingeniero civil, ¿no? Siento que hay un montón, ¿no? No tengo números, pero siento que hay un montón de ingenieros civiles en Chile. Pero bueno, en 2021 iniciamos una empresa cripto en Costa Rica, empezamos a asesorar personas, empezamos a vender Bitcoin, empezamos a grabar videitos, empezamos a hacer trading de criptos, pero también empezamos a hacer portafolios, empieza por ahí a aparecer el tema de las granjas, del staking, logramos hacer crecer nuestras cuentas muchísimo. Para mediados de 2021 yo ya no tenía ninguna deuda, nos convertimos en una de las empresas o en la empresa cripto más grande de Costa Rica. Llegamos a venderle Bitcoin, solo venderle Bitcoin y un poco de asesoría a un expresidente de la República, que literalmente el papá de ese presidente sale en el billete, por así decirlo, de 20,000 pesos, que son 10,000 colones de Costa Rica. Le enseñamos sobre Bitcoin, le enseñamos a tener una wallet. Él estaba súper interesado, él cree un montón en las criptomonedas. De hecho, meses después de eso, apareció todo el tema de Bukele, quién sabe si es que él ya sabía. Pero bueno, después de eso también le dimos un servicio de asesoramiento al departamento, a la tesorería de uno de los equipos de fútbol más grandes de Costa Rica, que también quería invertir en criptomonedas. Tuvimos muchísimo éxito. Yo llegué a
cómo empresas o personas muy adineradas pasaron de tener cientos de miles a millones de dólares o un par de millones a decenas de millones, ¿no? A ser multimillonarios. Y a mí me cambió la vida este mercado. Yo vi mucha gente, de hecho no tanta, pero vi poca gente con mucho dinero que se hizo todavía más dinero, ¿no? Porque pudo invertir en esto con la información correcta en el momento correcto. Me acuerdo que en 2021 la gente me preguntaba, Diego, ¿vos a qué te dedicas? Y yo le decía, no, yo ayudo a millonarios a convertirse en multimillonarios. Yo ayudo a personas que ya son ricas a ser súper, ultra, mega, estúpidamente ricas, ¿no? Súper putrimillonarias, decía yo. Y las personas me decían, hey, brutal, ¿y me ayudas a mí? Y yo le decía, no, para ti no hay salvación, no tengo idea qué hacer contigo, ¿no? Y en ese momento, conocemos a Dani Cueva. En ese momento conozco a Dani Cueva. Yo ya lo había conocido porque yo había estado en una red de mercado en la que él estuvo en algún momento. Y en ese momento Dani Cueva está fundando Mind. Creo que es a mediados de 2021 por ahí de 2021, octubre creo de 2021, algo así. Septiembre, algo así. Y en ese momento empezamos a trabajar junto a él. En ese momento empezamos a enseñar. En ese momento yo dije, ¿sabes qué? Le podemos enseñar esto a muchas personas. En ese momento yo dije, ¿sabes qué? Si este mercado me pudo cambiar a mí la vida, yo creo que también se lo puede cambiar a muchas personas. Y en ese momento empezó mi carrera de realmente enseñarle a la gente por qué invertir, ¿no? Realmente por qué invertir y cuáles eran las ventajas de invertir, ¿no? Y realmente yo sí soy de los que cree que si a mí este mercado me pudo sacar de muchos problemas, a cualquier persona también lo puede sacar de muchos problemas, ¿no? Eso es realmente lo que yo creo. Eso es realmente lo que yo creo. Eh, les quería mostrar algo por acá, chicos. Les quería mostrar algo por acá. Y es que cuando yo empecé este mundo de las criptomonedas, ahí pedí un request, una petición para poder compartir pantalla. Si me ayudan ahí, por favor. Ahí está. Súper. Chicos, cuando yo empecé en este mundo, nadie entendía qué eran las criptos. Yo creo que ni yo entendía qué eran las criptos. Cuando yo empecé a invertir en esto, yo no tenía idea. Pero este mercado cambió para siempre en 2023, ¿no? Casualmente unos años después de que yo empiezo a dedicarme a enseñar esto, este mercado cambió para siempre. Este mercado cambió para siempre. ¿Por qué? Porque el asset manager, ¿qué significa asset manager? Significa gestor de activos. El gestor de activos más importante del mundo, que es BlackRock, empezó a ofrecer productos basados en Bitcoin, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan un contexto, en 2021, 2020, 2019, era un activo para gente rebelde. Bitcoin era un activo para gente, bueno, así como Chris, ¿no? Gente que quiere salirse de la Matrix, ¿no? Eso era Bitcoin en 2019, en 2020. Era como un producto para personas que de alguna forma buscaban, no sé si decir rebelarse, pero que buscaban otra opción en el sistema, ¿no? Algo que es el concepto real se llama cypherpunk, ¿ok? Si lo quieren buscar, qué fue la cultura cypherpunk, qué fue la transformación cypherpunk, se los recomiendo completamente que lo busquen porque es un tema muy interesante. Pero bueno, en 2023 este mercado cambia para siempre. Ah, vean, ahí volvió Chris. No dijimos nada de ti, hermano. ¿Cómo se llama? En 2023, chicos, este mercado cambia para siempre porque el asset manager, el gestor de activos o la gestora de activos más importante del mundo, BlackRock, empieza a ofrecer productos financieros basados en Bitcoin. En ese momento, traders que trabajan en Wall Street, traders que se dedican a esto en 2024 y a inicios de 2023, me llamaban y me decían, Diego, enséñanos algo de Bitcoin, ¿no? Enséñanos algo de Bitcoin. Literalmente tuve la oportunidad de conocer a personas que, bueno, que trabajaron en empresas con George Soros. No sé si saben quién es George Soros, pero bueno, es una de las personas más reconocidas en este mundo de las inversiones. Bueno, tiene unas historias muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, en ese momento, en 2023, Bitcoin se empieza a convertir en algo institucional, ¿no? De hecho, eso es lo que me decían traders de Wall Street, ¿no? Me decían,
this is becoming institutional. This is becoming institutional business, me decían ellos. Esto se está convirtiendo en un negocio institucional, me decían. Porque ellos antes tenían el concepto o ellos antes pensaban que Bitcoin era un tema de apuestas, que Bitcoin era un tema de rebelarse contra el sistema, ¿me explico? Eso era Bitcoin en 2019, en 2022, en 2023, en 2024, empieza lo que estamos empezando a conocer como la carrera de Bitcoin, ¿no? No sé si alguno de ustedes estudió en el colegio. Bueno, yo llevé historia y te enseñan algo que se llama la carrera espacial y la carrera armamentística, que fue una parte de la Guerra Fría. Entonces, por ejemplo, ¿qué te enseñan en las clases de historia? Que más o menos en 1970, por ahí, antes de la caída de la Unión Soviética, había una carrera espacial. ¿Qué era la carrera espacial? Era ver cuál gobierno llegaba antes a la luna, ¿no? Entonces, si llegaban antes los americanos o los soviéticos, era ver quién llegaba antes a la luna, ¿no? Y después hubo la carrera armamentística. ¿Qué fue la carrera armamentística? Bueno, ¿quién desarrollaba la bomba más potente? ¿Quién tenía las armas más potentes en el mundo? Había una carrera. Bueno, en 2023, Bitcoin deja de ser un activo para rebelarse, para rebelarse de la sociedad y se convierte o inicia la carrera del Bitcoin. ¿Qué es la carrera del Bitcoin? Un poquito de lo que les hablaba Chris. La carrera del Bitcoin es instituciones, gobiernos y particulares peleando por quién se logra quedar con más Bitcoin. ¿Ok? Esa es la carrera de Bitcoin y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Estamos viendo cómo instituciones, países particulares hacen todo lo posible para comprar la mayor cantidad de Bitcoin que puedan, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Y tú me dices, Diego, ¿y por qué simplemente Estados Unidos no agarra y llega y compra todo el Bitcoin? Porque así no funciona. Me explico, porque así no funciona. Porque tú no puedes simplemente agarrar y primero no hay suficiente oferta, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es eso. Estamos viendo una carrera de quién compra más Bitcoin, si Estados Unidos, si China, si BlackRock, si MicroStrategy y muchísimas empresas. De hecho, aquí lo dice el CEO de BlackRock, ¿no? Él dice, el CEO de BlackRock, el gestor de activos más importante del mundo, dice, Bitcoin es un activo que te protege. Bitcoin es un activo que te protege, ¿no? Y ahorita todos en el mundo, eso es lo que están buscando, protegerse. Por eso compran Bitcoin, por eso invierten en criptomonedas, porque estamos entendiendo que Bitcoin es el único activo que realmente te protege. La pregunta es, ¿de qué te protege? Te protege de esto. Te protege de la devaluación del dinero. Diego, ¿qué es esto de la devaluación del dinero? Es muy sencillo. El dinero pierde valor o pierde poder adquisitivo en el tiempo. Y mucha gente me preguntará, eso es como la inflación. Exactamente, eso es la inflación, pero existen dos tipos de inflación. Existe la inflación monetaria, existe la inflación al consumo. La inflación que a vos te cuentan es la inflación al consumo, pero existe otra inflación que es la inflación monetaria. Y muchas veces decimos, pucha, se supone que la inflación está baja, ¿no? En Chile tú puedes decir, pero si la inflación está baja, puedes decir, en Chile creo que está como en el 4%, algo así, ¿no? 3%, algo así. Pero ¿a quién le parece que el precio de los alquileres está subiendo tremendamente? ¿A quién le parece que el precio del combustible está subiendo tremendamente? ¿No? El precio de alimentos. Yo les hago una pregunta. Antes ir a un restaurante en 2017, ¿cuánto costaba? ¿Y cuánto cuesta hoy en día? Y yo me atrevería a decir que hasta más del doble. Hasta más del doble. Literalmente, en muchos de nuestros países ir a comer en un restaurante era algo que antes se podía hacer todos los días y hoy en día muchas familias pueden comer sushi una vez a la semana, ¿no? De hecho, una vez alguien me decía, Diego, ¿conoces el índice del sushi? Y yo, ¿cómo del índice del sushi? Y me dice, sí, es una nueva forma de medir la clase media. Si una persona puede salir a comer con su familia a un restaurante de sushi más de 2 veces a la semana, eso significa que es clase media para arriba. Y yo, brutal, ¿no? Porque el precio de salir a comer afuera ha subido tanto que se ha convertido en algo de rico, ¿no? De persona de clase alta. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? La gente se confunde, la gente dice,
la inflación es que los precios suben. No, para nada. La inflación no es que los precios suben. De hecho, los precios no suben. Lo que pasa es que el dinero que nosotros ganamos vale menos. Las cosas no suben de precio. El dinero que nosotros tenemos vale menos, ¿no? Es por algo que se llama oferta y demanda, ¿ok? Cuando algo es escaso, tiende a ser más costoso, tiende a valer más. Y cuando algo es abundante, tiende a valer menos. Te lo explico con un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es más valioso, un iPhone o el oxígeno? Y podrían decir, ¿qué pregunta tan tonta? Por supuesto que el oxígeno es mucho más valioso que el iPhone, porque sin el oxígeno no podríamos vivir y sin el iPhone puedo vivir completamente. Diego, yo no puedo vivir sin iPhone. Bueno, tenemos registrados 2000 y pico años de historia y el iPhone se creó en 2008, ¿no? Entonces yo creo que sí podríamos sobrevivir sin el iPhone, pero el oxígeno siempre ha estado, ¿no? Entonces, en definitiva, el oxígeno es mucho más valioso que el iPhone. Un iPhone, ¿cuánto cuesta ya en Chile? $2,000. 1,5 millones de pesos, ¿no? Digamos, chilenos. ¿Y cuánto vale el oxígeno? El oxígeno no vale nada. Pero, ¿qué pasaría si todos nosotros naciéramos con un iPhone abajo de la axila, ¿no? ¿Qué pasaría si tú así naces, ahí naces y tienes un iPhone abajo de la axila, ¿no? Posiblemente el doctor te agarraría y te diría, ay, salió un iPhone que no es Pro Max, ¿no? Salió el iPhone normal. Y probablemente si eso pasaría, el iPhone sería gratis o inclusive tendría un valor negativo. Tendrías que pagarle a alguien por ir a botar ese iPhone, probablemente, ¿no? Porque habrían tantos que su valor sería cero, ¿ok? Así como el oxígeno, hay tanto que vale cero, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Entre más dinero existe circulando en el mundo, ese dinero vale menos, ¿ok? Entre más dinero existe circulando en el mundo, ese dinero vale menos. Te lo pongo ya como un último ejemplo. Esto es una botella de agua, ¿ok? El agua está llena hasta acá. Este es el 100% del agua, me explico. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a vertir más agua, más agua, más agua? Que este de agua que queda en este envase representa ahora un porcentaje menor de la cantidad de agua que existía en todo el envase, me explico, hay menos agua. O sea, sí, representa menos esa cantidad de agua, ¿no? Igual pasa con el dinero. Si imaginémonos que en todo Chile existieran, no sé, una masa monetaria de $1 trillón o mil millones, ¿no? Un billón, digamos, ¿no? Si ese dinero de un día para otro se duplicara, en vez de haber 1 billón, hubieran 2 billones, ¿qué pasaría? Tú me dirías que todo Chile saldría de la pobreza. Tú me dirías, no, que no habría ni un solo chileno pobre. Si de repente el gobierno agarra y le deposita 100 millones de pesos a cada chileno, saldría Chile de la pobreza, no habría ni un solo pobre en Chile. No, para nada, eso no pasaría. Lo que pasaría es que todo empezaría a costar el doble. Todo costaría el doble en Chile. No, nadie saldría de la pobreza, ¿no? Si no, esa sería la solución para el hambre en el mundo. Simplemente que creemos dinero y le depositamos a los pobres y listo. No, si tú creas dinero de la nada, haces que el dinero que ya existe pierda valor y por lo tanto las cosas que tienen valor por sí mismas serían el doble de caras. Y eso es lo que está pasando ahorita. Se está creando nuevo dinero y todo se está haciendo más caro. Pero no es porque suba de precio, es porque como hay más dinero, ese mismo dinero vale menos. Y evidentemente el dinero nuevo que se crea no es para dárselo a los pobres, ¿no? Les pongo un ejemplo. Solo en 2020, se creó el 22% de todos los dólares que se han impreso en la historia. Solo en 2020 se imprimieron el 22% de todos los dólares que se habían impreso en la historia. Solo en 2020. 22% de todos los dólares que existían. Solo en 2020. Eso provocó que, por ejemplo, Estados Unidos hoy en día tiene una deuda de 36, 37 trillones de dólares. El mundo, chicos, no sé si ustedes sabían, tiene 300 trillones de dólares en deuda. Básicamente, el mundo está endeudado 3 veces más de lo que produce, ¿ok? 3 veces más de lo que produce.
Esto de acá es una gráfica muy sencilla que nos muestra que la gente está enojada con respecto al tema de las finanzas, ¿ok? Eso es algo que no siempre ha pasado, específicamente hoy en día es algo que está sucediendo, que tú le hablas a la gente del tema del dinero, la gente está enojada, la gente está muy enojada porque ve que todo está subiendo de precio, pero es que no es así, es que el dinero que está ganando vale menos, me explico, y entonces genera esa sensación de incomodidad, genera esa sensación de que tú sientes que una impotencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente cuando llega, agarra un trabajo, piensa que ese es el límite, ¿no? Que eso es todo lo que él va a poder ganar para toda su vida. Llegas, agarras un trabajo, ganas, digamos, $1,000 y tú sabes que lo que más vas a poder ganar en ese mismo empleo van a ser a lo mucho $1,500 que te vayan subiendo alrededor de los años, ¿no? Entonces, esto es una gráfica que explica las condiciones económicas, cómo se siente la gente y realmente esto está muy, muy bajo. De hecho, este gráfico tú lo miras actualmente, 2025, estamos inclusive más bajo de lo que estábamos en ese momento. Esto es algo muy interesante. Todo esto ha provocado muchas cosas. Todo esto ha provocado muchas cosas. Este es un artículo que yo ponía aquí fácil en el que explicaba la cantidad de quiebras bancarias que han habido en los últimos años exactamente por este mismo tema. Y esta depreciación del dinero es lo que es nuestra mayor oportunidad, ¿ok? Esta depreciación del dinero, porque muchas veces yo esa parte de la charla y la gente está deprimida, ¿no? La gente me escucha por un ratito y la gente muchas veces piensa en sus adentros por esto que está explicando este chamaquito, es que estoy jodido, ¿no? Mucha gente me dice, Diego, pucha, tú estabas dando esa charla y yo sentía que algo en mi vida no iba bien, que algo con respecto al dinero en mi vida no iba bien, y ya con esta charla que diste lo entendí todo, ya entiendo por qué cada vez me alcanza menos, me explico, y ya entiendo por qué después de la pandemia todo se multiplicó por 2, por 3 o inclusive por más, ¿no? Y yo le decía, pero ese mismo problema es la mayor oportunidad de tu vida. Cuando alguien me dice, Diego, estamos en la época de la información, yo estoy de acuerdo, porque estamos en la época de la historia en la que las personas con muy poco dinero, pero con buena información, pueden llegar a ganar mucho, pueden llegar a aprovechar muchísimo todo esto. Les quiero pues, mostrar por aquí 3 gráficos. Ese es el gráfico del oro, que es un gráfico que saqué en diciembre, que ya está viejísimo. Este es el gráfico de la Bolsa de Valores de Nueva York o del S&P 500. Y ese es el gráfico de Bitcoin, que más o menos vale lo mismo el día de hoy que lo que tomé esta foto. Básicamente, aquí usted puede notar un denominador común, ¿no? ¿Cuál es el denominador común en estos 3 gráficos? Que los 3 están en máximos históricos. Los 3 están subiendo y como locos, ¿no? Los 3 están pegándose una tremenda subida. Los 3 están en altos históricos y siguen subiendo y siguen subiendo y obviamente a veces retroceden, pero claramente se ve que suben y suben y suben y suben y suben y suben. Entonces la pregunta es, Diego, no entiendo, pero se supone que la economía está súper mal, que el dinero cada vez vale menos, ¿por qué esas inversiones no dejan de subir y subir y subir y subir y subir y subir? Y la respuesta es muy sencilla, porque estos son activos que te protegen. Por eso es que cuando la gente me dice, Diego, las criptomonedas van a subir, Diego, Bitcoin va a subir, por supuesto que van a subir. Por lo mismo que decía, el CEO de BlackRock, porque es un activo que te protege, y como les digo, por ejemplo, el oro podrá tener correcciones, aquí bajó de 2.800 a 2.500, pero ya está en más de 3.000 ahorita, en 3.300. Bitcoin bajó de 108.000 a 75, pero ya otra vez está en los 90 y pico, igual con la bolsa e igual con los otros activos. Estamos en la época en la que tenemos que invertir. ¿Por qué tenemos que invertir? Porque el hecho de que se esté depreciando el dinero de todas las personas hace que nuestros activos valgan más. Este literalmente es cuando la gente me dice, no, es que yo hackeé la Matrix porque aprendí a hacer X cosa. Para mí esto es hackear la Matrix. Entender que hoy en día tú inviertes, lo dejas ahí, te esperas y en unos años vas a tener un montón de dinero. Para mí esto es realmente aprovecharse del sistema, sacarle provecho al sistema. Aquí les quiero mostrar, chicos, la rentabilidad media de Bitcoin de los últimos 10 años, con una mediana de un 90%. Yo quiero que tú pienses de esta forma.
Si tú empiezas a invertir en Bitcoin por los próximos 5 años, todos los meses, tienes una mediana de rentabilidad del 90%. Digamos que esto baje de un 60, de un 50. Realmente, si tú se haces un plan serio para empezar a invertir poco a poco, para empezar a invertir con paciencia en el tiempo, lo más probable es que de aquí a unos años, si tú lo haces con constancia, puedas agarrar y comprarte una casa, puedas agarrar y cambiar tu estilo de vida para siempre, puedes agarrar y ponerlo en una granja, tener una segunda fuente de ingresos, aunque el mercado caiga. Puedes hacer muchísimas cosas. Y aquí vean, por ejemplo, la rentabilidad de Bitcoin durante los últimos 10 años. En 2014 cayó, por supuesto. En 2015, se recuperó. En 2016, se recuperó. En 2017 subió un 1.331%. Ahí fue que yo conocí Bitcoin. Bueno, no, en 2016. Pero aquí fue que gané con el dinero por primera vez. En este año es en el que yo les digo, en el que yo simplemente le daba a comprar a Bitcoin, ¿no? Yo agarraba el MetaTrader, que lo invertía en CFDs, en un broker, y yo le daba a comprar. Y era solo comprar, y era solo comprar, y era comprar, no importa dónde estuviera, comprar. Literalmente yo me acuerdo que yo estaba durmiendo, me levanté en la noche porque ocupaba ir al baño, voy al baño, veo mi MetaTrader y digo, se me cerró la operación, abro otro y sigo durmiendo, y amanezco y esa se vuelve a cerrar en profit. Eso fue 2017, y el siguiente año, ¿qué pasó? Cayó un 73%, bajó, pero el siguiente año subió un 95%, después un 300%, después un 90%, al siguiente año cayó. ¿Y qué pasó en 2024? En 2024 volvimos a subir, subió más de un 100%, pasó de $50,000 a más de 100,000, una locura, algo que cuando yo empecé en 2016, que cada Bitcoin valía $800, $1,000, imagínense, de aquí a aquí multiplicas tu capital por 100 invirtiendo $100. Es absolutamente una locura, por 100 veces, 100 veces. O sea, con $100 sacas 10,000. Es una locura, ¿no? Diego, pero me hubiera tenido que esperar de 2016 a 2024. Les hago una pregunta, ¿quién estaba vivo en 2016? De todos los que estamos acá, ¿no? ¿Quién estaba vivo en 2016? Todos estamos vivos. ¿Y saben qué? ¿Cuántos de nosotros vamos a estar vivos en 2032? Yo creo que la mayoría. Y yo le digo a la gente, bueno, pues tú tienes dos opciones. O haces lo mismo que hiciste de 2016 a 2024 o algo cambias. Porque para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar las cosas, ¿no? Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar las cosas. Tienes que hacer algo diferente, ¿no? Albert Einstein también decía, no hay mayor estupidez que esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. Y la gente me dice, no, pero es mucho tiempo, yo quiero ganar mañana, yo quiero ganar en un minuto, yo quiero ganar ya. Y yo le digo, bueno, intenta ganar ya. Pero ¿sabes qué? El tiempo igual va a pasar. El tiempo igual va a pasar. Y yo he visto como cientos o miles de personas con disciplina todos los meses agarran y ¿qué hacen? Compran Bitcoin, compran Bitcoin. Todos los meses ¿qué hacen? Compran Bitcoin, compran Bitcoin, invierten en cripto, compran, 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 compran. Y los ves a los 6 años, los ves a los 5 años, los ves a los 4 años con un estilo de vida completamente diferente. Y tú te preguntas, ¿pero qué hizo esa persona? Si yo no veo que haya hecho algo espectacular, si yo no veo que sea la persona más inteligente del mundo, si yo no veo que se haya vuelto loco. Y es que realmente ese es el reto. Para acumular dinero aquí, tú no ocupas ni ser muy inteligente, no ocupas ni hacer nada loco, no ocupas de hecho estresarte, lo único que ocupas es disciplina y constancia. ¿Cómo es que la gente que ha ganado dinero ha ganado mucho dinero aquí en criptomonedas? Todos los meses agarran, invierten un poquito, lo dejan en su portafolio, invierten un poquito, lo dejan en su portafolio y esperan, y esperan, y esperan que el precio baja. No me importa, yo sé que en 2022 bajó un 81%. De hecho, la bajada de 2022 inicia en 2021. Y yo sé que hay años en los que se baja, a veces se puede bajar por un poquito más de tiempo. Yo sé que después el mercado va a subir en algún momento, pero lo que hacen las personas que han ganado mucho dinero en esto es que más bien cuando baja se alegran. Se alegran. ¿Por qué? Porque el precio baja y dicen, es mi oportunidad para comprar más barato. Es mi oportunidad para comprar más barato. Es mi oportunidad para comprar más barato. Y entonces muchos de ustedes van a preguntarse, bueno,
le voy a hacer caso a Diego, tiene sentido lo que dice. Y entonces muchos de ustedes dicen, pero me voy a esperar a que me asciendan, pero me voy a esperar a hacer Gen 100K y así puedo comprar $50,000 de una vez y no tengo que empezar con poquito. O me voy a esperar a que me caiga el aguinaldo, o a que me liberen algo de mi fondo de pensiones, o a que tal cosa, o a que termine de pagar tal cosa. Y aquí es donde viene algo súper importante, súper importante, que la gente me pregunta, Diego, ¿cuándo debería empezar? ¿Cuándo debería empezar? Y también me preguntan, ¿cuánto debería invertir? ¿No? La gente me dice, Diego, voy a esperar y ¿cuándo debería empezar y cuánto debería empezar a invertir? Y para mí, la respuesta a eso está en un libro. La respuesta para mí para eso está en un libro que yo les recomiendo mucho que se lean, que se llama El hombre más rico de Babilonia. Les recomiendo muchísimo que se lean este libro. Yo les voy a comentar aquí para terminar una partecita del libro, para que ustedes realmente reflexionen, préstenme mucha atención, porque la gente me pregunta cuándo debería empezar a invertir y cuánto debería invertir. Y la respuesta la tiene este libro, que es un libro que tiene muchísima sabiduría. Los pongo en contexto, ¿ok? Porque esto pasa en la mitad del libro, me explico. Los pongo en contexto. Este es un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. ¿Por qué? Porque en este libro no es el personaje principal al inicio, pero en este libro sale o aparece en el libro justamente el hombre más rico de Babilonia. Cuando se habla de Babilonia, no nos referimos a un lugar, sino que nos referimos a un lugar donde hay mucho dinero, una ciudad con mucho dinero, digamos Nueva York, digamos Dubái, ¿no? Eso es Babilonia. Babilonia en la antigüedad fue un pueblo donde había muchísima riqueza, donde los muros eran de oro, donde las estatuas eran de las más lindas de todo el mundo, ¿no? Eso es Babilonia, eso era Babilonia. Y entonces, imagínate, era el hombre más rico de ese pueblo, que ya era un pueblo de ricos. Entonces era el más rico entre los ricos, ¿no? Era una persona de muchísimo dinero. Posiblemente era la persona más rica del mundo. Es como decirte ahorita, ¿quién es la persona más rica de Estados Unidos? Probablemente también es la persona más rica del mundo, ¿no? Y realmente sí es así. Ese era el hombre más rico de Babilonia. Y el hombre más rico de Babilonia conoce a un simple mortal. El hombre más rico de Babilonia conoce a un simple mortal, a una persona que tenía una tienda. Y esta persona que tenía una tienda donde él hacía unos trabajos. Él hacía unos trabajos, como por así decir, una persona que se dedicaba a los cuadros, ¿no? Él lo que hacía era que en piedra él tallaba frases. Entonces, como que tú te dijeras, no, es que yo quiero poner una cosa en mi pared, entonces él te lo hacía. Y resulta que el hombre más rico de Babilonia fue a esa tienda y le pidió que le hiciera una de sus tablas, ¿verdad? Y entonces, muy inteligente, el chico de la tienda le dice, no quiero que me pagues. Lo que quiero es que me digas la fórmula para el éxito, cómo hacerme rico. No me pagues, no me des dinero, yo te voy a hacer esto. Y él le dice, te lo voy a hacer en tiempo récord, pero tú dime cómo consigo una fortuna como la tuya, cómo me hago rico, cómo logro eso, ¿no? Y a partir de ese momento, él le dice, bueno, hazme las tablas y cuando yo venga a recoger, diré cómo es que tú te puedes hacer rico, ¿no? Y entonces él vuelve y él le entrega las tablas. Y entonces esto es lo que le empieza a decir el hombre más rico de Babilonia. Es exactamente esto. Entonces quiero que prestes mucha atención, porque esto es lo que le dice el hombre más rico de Babilonia al muchacho de la tienda. Y él empieza de esta forma. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti. Y aquí habla el dueño de la tienda. Después continuó mirándome y su mirada me atravesó, giró y no añadió nada más. Entonces yo le dije, ¿eso es todo? Y responde el hombre más rico de Babilonia, fue suficiente para convertir en prestamista de oro a un pastor. Es como que te digan,
fue suficiente para convertir en banquero a una persona que limpiaba la calle. ¿Ok? Y entonces responde el chico de la tienda, pero puedo conservar todo lo que gano, ¿no? Y entonces responde, en absoluto. Y le dice, ¿es que acaso tú no pagas al zapatero? ¿No pagas al sastre? ¿No pagas por la comida? ¿Puedes vivir en Babilonia sin gastar? ¿Puedes vivir en Santiago de Chile sin gastar? ¿Qué te queda de todo lo que ganaste durante el año pasado? Idiota, pagas a todo el mundo menos a ti. Trabajas para los otros. Daría lo mismo que fueras un esclavo y trabajaras para tu dueño, que te daría lo que necesites para comer y vestir. Qué fuerte. Le dice, si tú trabajas, no te quedas con nada de tu dinero y simplemente lo que hiciste fue pasar dinero que te pagaron a otras personas y no te queda nada, daría lo mismo que tuvieras un dueño, fueras un esclavo y él se encargara de tu comida y tu vestir. Y entonces él se queda impactado y él le sigue preguntando. Y el hombre más rico de Babilonia le sigue diciendo, si guardaras la 10ª parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en 10 años? Entonces, cada año guarda el 10% de todo lo que gano en un año, por 10 años, ¿qué pasaría? Y entonces él le dice, mis conocimientos de cálculo me permitieron responder tanto como gano en un año. O sea, en 10 años, guarda el 10%, tendría en 10 años lo que gana en un año. Y entonces el hombre más rico de Babilonia le dice, lo que tú dices es una verdad a medias. Cada moneda de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti. Cada una de las pequeñas monedas que te proporcionará esta engendrará otras que también trabajarán para ti. Si tú quieres hacerte rico, tus ahorros deben rendir y estos rendimientos deben rendirte a su vez. Todo esto ayudará a conseguir la abundancia que has habido. ¿Crees que te pago mal por la larga noche de trabajo? Pero en verdad te pago 1000 veces. Solo hace falta que captes la verdad de lo que te he presentado. Una parte de todo lo que tú ganas es tuyo y lo debes conservar. No debe ser menos de la 10ª parte, sea cual sea la cantidad que ganes. Puede ser mucho más cuando te lo puedas permitir. O sea, puedes guardar o puedes dejar para ti, puedes dejarte para ti más del 10% de lo que ganas en el futuro cuando te lo puedas permitir. Pero esta es la regla de oro. Primero págate a ti. No compres al zapatero o al sastre más de lo que puedas pagar con lo que te quede, de modo que tengas suficiente para alimentación, caridad y devoción a los dioses. Y ese fue el consejo del hombre más rico de Babilonia. Ese fue el consejo que le dio el hombre más rico de Babilonia a su estudiante. Y él le decía, no puedes vivir o no puedes hacerte rico sin guardar mínimo el 10% de todo lo que ganas y dejarlo para ti. Y entonces, Diego, ¿cuánto tengo que invertir? Eso es lo que decía el hombre más rico de Babilonia. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo tengo que empezar a invertir? ¿En qué momento? Y el libro para mí también tiene la respuesta. La riqueza, como el árbol, nace de una semilla. La primera moneda que ahorres, la primera moneda que inviertas, será la semilla que hará crecer el árbol de tu riqueza. Cuanto antes plantes tu semilla, antes crecerá el árbol. Cuanto más fielmente riegues y abones el árbol, ojo, no es solo guardo un poquito hoy y me espero, no es guardo y fielmente riego y abono ese árbol. Y cuanto antes tú empieces, cuanto más fielmente tú riegues y abones tu árbol, antes te refrescarás satisfecho bajo su sombra. Y entender eso, que eso no es trading. ¿Me explico? Eso no es trading, eso no es un concepto de economía ni de finanzas. Para mí, hacer eso es realmente el camino a la riqueza. La gente piensa que para tener mucho dinero tiene que hacer cosas locas y la realidad es que no. La realidad es que la mayoría de la gente que hace mucho dinero lo hace haciendo esto, invirtiendo todos los meses. ¿Cuánto? El libro dice mínimo un 10% de todo lo que generas.
¿Cuándo empiezo? Lo antes posible, porque cuando antes tú siembres esa semilla, antes te podrás recostar en su árbol y disfrutar de su sombra. Entonces, muchachos, espero que hayan aprendido el día de hoy, espero que realmente haberles agregado valor. Fue un placer estar por acá, los veo pronto por Chile, se vienen noticias muy lindas para un seminario que vamos a hacer en Chile. Y nada, les mando un fuertísimo abrazo, gracias por escucharme, gracias por su tiempo, que la pasen súper bien, que tengan una excelente tarde, chao, chao. Gracias, Diego, gracias, Diego. Gracias. Te estaremos esperando para cuando vengas a Santiago. Aquí vamos a estar contigo. Gracias, amigo.